Histórico, la inflación baja a un solo dígito después de que Massa nos haya dejado al borde en los inicios de una hiperinflación. El desastre de Alberto, que decía el viernes se viene la guerra contra la inflación y no paraba de subir. Estamos volviendo a ver un solo dígito, incluso una baja de mes tras mes, de cuarto mes consecutivo. O sea, empezamos a tener un país que de a poco se normaliza después de la debacle que dejó el kirchnerismo. 8,8% inflación de abril, acaba de salir el dato y esto es tremendo. Volvemos a tener un único dígito de inflación. Sigue siendo una inflación alta, pero volvemos a tener un dígito. Entendiendo que Massa nos dejó al borde de una hiperinflación que volara todo por los aires, números exorbitantes por culpa de él, volver a tener una inflación de un dígito. Y además lo que se proyecta es que mes a mes va a seguir bajando. Un nuevo mes consecutivo que baja la inflación. Esto es totalmente una noticia muy positiva. Falta aún un montón, los precios siguen subiendo, la inflación sigue existiendo obviamente, se está desacelerando, pero esto ya es tremendo. Es una notición. Para lo que nos dejó el kirchnerismo, es una gran noticia. Bueno, realmente este es un dato histórico. Uno podría decir, sí, pero sigue siendo una inflación alta, en los países de al lado la inflación es mucho menor. Sí, a todo eso sí. Pero acá no tenemos que compararnos con los de al lado, tenemos que comparar el desastre, la debacle que dejó el kirchnerismo. Nos dejaron al borde de una hiperinflación, o en realidad pisándola, que de hecho después voy a hablar de eso. Entonces hay que entender que este dato es magnífico. Es horrible si lo comparamos con el resto del mundo, pero para la realidad y el historial con el que nos veníamos manejando gracias a la debacle del kirchnerismo, es un datazo. Es un datazo y además, no solamente es bajo, no solamente rompemos la barrera psicológica de que sea de un dígito, sino que también es un laburo consecutivo, que esto no es menor. Con este dato de un dígito de inflación que acaba de salir hace segundos, de 8,8 en abril, Milei demuestra que está bajando la inflación mes a mes. Esto ya está consolidándose, lo estamos viendo. O sea, la inflación que dejó Massa en diciembre de 25,5 bajó a 26, 13,2, 11, 8,8. Vemos una baja real. Alberto Fernández y Massa nos decían, se viene la guerra contra la inflación, y nos dejaron al borde de una hiper. Ahora estamos viendo cómo realmente este es el cuarto mes consecutivo que baja la inflación. Los sueldos van a empezar a rendir cada vez más. En el supermercado la plata te va a rendir cada vez más. La vida va a ser cada vez un poco mejor. Salimos al fin, de a poco, paso a paso, del desastre, de la debacle que... Como decía antes, no solamente es tremendo que sea un dígito, sino que además que sea consecutivo por el simple hecho de que no es un hecho aislado. No es que Milei está tomando determinaciones como hacía el kirchnerismo, que por ahí te bajaba un mes y después subía 3 consecutivos. Entonces, perdías toda credibilidad. El kirchnerismo se encargó de mentirle a la gente. Además, no tomaban ningún tipo de medida económica para verlo reducido. Al contrario, todo lo que hacían era imprimir. Entonces era obvio que iba a seguir subiendo, por más que ellos te decían otra cosa. O por más que medios como C5N... Página 12, en cuanto bajaba, pero nada, pongámosle estaba en 12 y bajaba a 11.50, saltaban a festejarlo, como que había bajado. Nos estaban llevando una hiper y después volvía a subir. Y por eso, por favor, quiero que, así como, no sé, le prestaron atención a todo lo de antes, a esto le presten 10 veces más atención. Este video, esto me parece que es lo más importante que voy a decir en el día. Porque se tiene que entender de la que nos salvamos. De la que nos salvamos, un poco de conciencia. Hubiéramos terminado en una hiperinflación y hoy estamos en un dígito. Miren por favor esta noticia, memoria, sábado 9 de diciembre. Un día después recién asumió Milei, o sea que acá estaba Massa y Alberto Fernández. Inflación, los precios de los alimentos escalaron 7,4% en la primera semana de diciembre. No en un mes, en solo una semana subía esto, con Massa. Estamos hablando de que hubiera cerrado la inflación mensual en un 30. Y a partir de ahí seguramente hubiera escalado.
en enero un 40, en febrero 60, después 80, 100, 150, nos hubiera llevado a una hiper. Nos salvamos de una hiper. Por eso realmente, amigos, memoria, acaba de cerrar la inflación en un dígito. Cuarto mes consecutivo que baja. Nos salvamos de eso. Eso es a lo que nos hubiera llevado Massa del kirchnerismo. Bueno, falta mucho por hacer todavía. Muchísimo. Hay un montón de gente que todavía vive mal. La inflación sigue siendo altísima si nos comparamos con países de al lado. Todo lo que quieran. Ahora, inflación de un dígito. Cuarto mes consecutivo después de que Massa nos estuviera llevando a una hiper. A una hiper. Y esto no es una proyección, una estimación, un ataque hasta, podríamos decir, político en contra del kirchnerismo de Massa. No. Massa se fue con una inflación que ya estaba cercana al 8% semanal. Lo que ahora tuvimos en un mes, Massa lo estaba empezando a tener por semana. Se estaba espiralizando la inflación. Ya volver a un dígito iba a ser imposible si de hecho se estaba teniendo un dígito semanal, no mensual. Se tiene que entender esto, realmente. Porque lo he dicho, lo voy a volver a decir, si a alguien no lo banca a Milei, no le gusta, comprensible, no le gustan las metodologías, bueno, ahora, seguir bancando al kirchnerismo, seguir bancando a Massa, es ser parte de la debacle argentina. Y además no querer ver lo que se está logrando. Repito, pongámosle que no te gusta cómo se está logrando esto. Está bien, puede no gustarte. No compartiría en lo absoluto, porque para mí sí se están haciendo las cosas muy bien. Pero acá lo importante es que además se están demostrando. Acá hay que sacar todo el fanatismo de lado. Sea a favor o en contra de Milei, sea a favor o en contra del kirchnerismo. Acá estamos hablando de números, de realidades, de cómo la gente está viviendo. Entonces, si estamos viendo una baja que ya es totalmente sólida, consecutiva, y que además entendemos, y por eso les pido que hagan el esfuerzo, por lo menos a los kirchneristas, que lo que nos estaba llegando Massa era una debacle absoluta, y quien está desarmando esa bomba ahora es Milei, es el gobierno, son las políticas económicas, la política monetaria que está llevando adelante este gobierno, nos están alejando de un desastre, de una debacle donde iba a morir mucha gente de hambre, donde la gente le iba a pasar mal, no iba a haber trabajo, iba a ser un desastre, y estamos saliendo de eso. Falta un montón. ¿Está complicada la situación? Sí, obvio. ¿Siguen subiendo los precios? También. De hecho, sigue siendo un número altísimo si lo comparamos con Uruguay, con Chile, con Brasil, con todos. Pero hay que entender que el proceso se inició. Está validándose. Está demostrando que está bajando. Y no tenemos que olvidar nunca el desastre al que nos hubieran llevado, si hubieran seguido estos delincuentes. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de lo que acabamos de ver, de estos números que son realmente increíbles. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris y Tomate, como te hasta la próxima.